Pueden ir abriendo sus Biblias en Apocalipsis capítulo 8. Tenemos el desafío de acercarnos de forma panorámica a los capítulos 8 y 9 de Apocalipsis. Para los curiosos escatológicos no voy a estar respondiendo a todas sus curiosidades. Entonces, eso llevaría a un estudio mucho más detenido y ir viendo el significado de cada imagen, de cada símbolo. Pero lo que queremos es acercarnos al libro, sobre todo enamorarnos del libro de Apocalipsis. Otra vez recordar que es el libro con el cual termina el canon bíblico, la revelación escrita de nuestro Dios, y es necesario de bendición para la iglesia de todos los tiempos. Y viene a ser un libro para alentarnos en nuestra vida cristiana. Así que tengan ahí sus Biblias abiertas. Por supuesto, como ven, son 2 capítulos, no lo vamos a leer de una como hacemos otras veces, pero vamos a estar acercándonos a algunas porciones y ustedes pueden ir también ahí recorriéndolo. Cuando el juicio no produce arrepentimiento, ese es el título del mensaje. Cuando el juicio no produce arrepentimiento. Hay personas que solo reaccionan cuando las consecuencias de sus decisiones comienzan a alcanzarlas. Hay personas que no reaccionan sino es hasta que la soga no les está apretando el cuello. Sin embargo, aún el sufrimiento no garantiza que el corazón cambie, ni siquiera el sufrimiento, ni siquiera que la soga ya esté al asfixiarnos. Garantiza que haya un cambio genuino, rotundo de corazón. Aunque sabemos que el sufrimiento muchas veces viene a nuestra vida o es permitido en nuestra vida, ya sea para producir un cambio, por ejemplo, en el no creyente para que se vuelva al Señor, a Dios, en arrepentimiento y fe, y en el creyente, pues lo vemos desde el punto de vista de lo que en la Biblia se describe como pruebas, donde entendemos que Dios trae, envía o permite que atravesemos por diferentes pruebas, circunstancias difíciles, para pulir nuestro carácter, conforme al carácter de su Hijo Cristo. Apocalipsis 8 y 9 presenta una serie de juicios severos. Tal es así que cuando comenzamos a leer estos 2 capítulos podemos sentirnos abrumados, aterrorizados. Son juicios severos, pero son juicios todavía limitados. Dios está advirtiendo al mundo antes del juicio final. La gran pregunta del pasaje no es solamente qué significan las trompetas, porque al final tampoco dijimos que no vamos a estar respondiendo a todas las curiosidades. Más bien hay una pregunta más importante y la veremos. Los capítulos 8 y 9 no comienzan una historia separada de los sellos. Ya hemos estado viendo los sellos. Los primeros 6 sellos nos llevaron hasta el umbral del fin. Tienen que tener la imagen. Un libro que es un rollo, que estaba sellado con 7 sellos. Un rollo, un sello, un sello, un sello, un sello. Comienzan a abrirse los sellos. Cuando se abre cada sello es una antesala, pero el libro no ha sido abierto. No es hasta que se abre el 7º sello que el libro puede abrirse. Quiere decir que los sellos son antesalas. Tenemos que ver que Apocalipsis va dirigiéndose a un clímax. 7 sellos, 7 copas, 7 trompetas, y todas van apuntando hacia un clima donde se van interponiendo las imágenes unas con otras. Es desafiante, es
Es retador entender el libro, es desafiante interpretarlo. Pero por eso queremos ir a los principios fundamentales para no perdernos en un sinnúmero de detalles. El capítulo 7 abrió un paréntesis para mostrar que Dios conoce y preserva a su pueblo durante el periodo de la tribulación. Ahora, cuando el Cordero abre el séptimo sello, aparecen las 7 trompetas. Por eso podemos entender las trompetas como el contenido y desarrollo del séptimo sello. Es decir, el séptimo sello contiene las 7 trompetas y por supuesto lo que se nos narra desde las 7 trompetas. Los sellos mostraron las fuerzas que conducen hacia el fin y vimos cómo iban también en climas y cómo éstas se van conjugando. Conquista, guerra, hambre, muerte. No solamente viéndolo desde un punto de vista escatológico futurista, sino viéndolo desde el punto de vista escatológico también más amplio, donde mientras la iglesia está en este mundo, la iglesia experimenta y sufre conquista, guerra, hambre, muerte. Pero esto va en ascenso. Las trompetas comienzan a describir con mayor detalle los juicios relacionados con el tiempo final y a lo que se le llama también la gran tribulación. Ahora la pregunta es, ¿escuchará el ser humano la advertencia de Dios y se arrepentirá una vez y por todas? El pasaje avanza mediante 3 verdades y por medio de esas 3 verdades es que nos vamos a acercar de manera panorámica a estos 2 capítulos. En primer lugar, capítulo 8, 1 al 6, Dios escucha las oraciones de su pueblo. Y otra vez nos detenemos en este punto porque hay mucho énfasis en toda esta sección respecto a esto. Ya lo hemos visto, pero otra vez hay un énfasis. Leo capítulo 8, versículos 3 al 6. Dice, otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. Y el ángel tomó el incienso y lo llenó de fuego del altar y lo arrojó a la tierra, y hubo truenos y voces y relámpagos y un terremoto. Y los 7 ángeles que tenían las 7 copas se dispusieron las 7 trompetas se dispusieron a tocarlas. Así que el Cordero abre el séptimo sello. Y aquí estamos en el séptimo sello. Dice al principio, no lo leímos ahora, que se hizo un grande silencio, como por media hora. Y la escena comunica solemnidad, porque lo que iba a ocurrir a partir de aquí era algo muy solemne, que hablaba de la santidad de Dios y la justicia de Dios. Algo decisivo estaba por comenzar. Cuando Juan ve a 7 ángeles preparados para tocar 7 trompetas, pero antes de que suenen, aparece un ángel junto, dice, al altar. Ustedes lo pueden ir siguiendo. Lleva incienso para ofrecerlo con las oraciones de todos los santos, de todos los creyentes. Las oraciones ascienden delante de Dios y luego el ángel toma fuego del altar y lo arroja sobre la tierra. Y aquí tenemos una imagen muy impactada y muy vívida y habla también de los efectos de qué sucede cuando esto se hace. Y el mensaje es muy claro. Dios ha escuchado finalmente el clamor de su pueblo. Estas oraciones nos recuerdan a los mártires del capítulo 6. Recuerdan que decían, Señor, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo, Señor? Habían pedido justicia, habían pedido que Dios vindicara su nombre, habían pedido que el mal no continuara para siempre.
Y ahora comienza la respuesta. La iglesia parecía débil ante los poderes del mundo, pero sus oraciones llegaban hasta el trono de Dios. Recuerden que lo vimos desde la mirada de los destinatarios originales, aquella iglesia sufriente bajo el imperio romano. Por eso, cuando tenemos una perspectiva escatológica, esa perspectiva es futura, pero es también presente. Porque al final el pueblo de Dios de toda época se hace esta pregunta, no solamente la de aquellos del capítulo 6, ¿hasta cuándo? Nosotros nos hacemos esa pregunta, ¿hasta cuándo, Señor? Y nos unimos con todo el resto de los santos de todos los tiempos. ¿Hasta cuándo? Los juicios que siguen forman parte de la respuesta santa de Dios al pecado, a la injusticia y al sufrimiento de su pueblo. Lo que está haciendo Dios, enviando todos estos juicios, es comportándose ¿qué? Y mostrándose cómo, justamente, en respuesta a la aflicción de su pueblo, de su iglesia, y en respuesta a la maldad del impío. A veces oramos y no vemos una respuesta inmediata. Y cuando esto sucede, muchas veces lo que hacemos es dejamos de orar. Y más nosotros, la generación del ya, como la medida de todas las cosas. El yo y el ya. Porque queremos que Dios responda a la velocidad de un procesador Core i7 de... Bueno, un Ultra ya, son los más modernos. O de un i9. Queremos que Dios responda ya. Al punto de que cuando usted tiene un teléfono de gama media, y él reacciona en fracciones de segundo, usted dice, necesito un mejor teléfono, está muy lento. Y está respondiendo en fracciones de segundo. Pero usted quiere que sean menos fracciones de segundo. Porque está lento el teléfono. Imagínense, eso está impregnado en nosotros. Por eso las estadísticas dicen que el creyente moderno cada vez ora menos. Cada vez pasa menos tiempo estudiando y escudriñando la Biblia. Y luego nos preguntamos por qué somos tan superficiales. Y luego nos preguntamos por qué yo no soy como esos grandes hombres y mujeres de fe. Porque ellos sabían esperar en Dios. Nosotros no. Oramos por justicia, oramos por creyentes perseguidos, oramos por familiares que no conocen a Cristo, oramos para que el reino de Dios avance y parece que Dios no escucha porque aparentemente nada ocurre. Este pasaje afirma lo contrario. Sí ocurre porque Dios escucha, porque Dios está atento a esas oraciones que a veces a nosotros nos parecen insignificantes o triviales. Dios escucha, Dios recuerda, porque Dios no olvida, y Dios actuará en su tiempo, que es perfecto. Por eso no debemos abandonar la oración. Por eso tenemos que seguir perseverando en ello, aunque ya no esté de moda dentro de la iglesia cristiana y del pueblo cristiano actual. Tampoco debemos tomar venganza en nuestras propias manos. Es algo más que nos dice otra vez esta porción. La iglesia clama a Dios, pero la iglesia deja la justicia a Dios, en las manos de Dios. El aparente silencio de Dios no significa que haya dejado de escuchar. Incluso para el no creyente, si hay alguien que no es creyente, que no siente la convicción de que es un hijo de Dios, porque no ha abrazado a Jesucristo como su Salvador y a su Evangelio, no interpretes la paciencia de Dios como aprobación, porque hay gente que puede malinterpretar que si todo le va bien en la vida es porque Dios le sonríe. Una vez dije hace años que
Cuando decimos Dios te bendiga, tenemos que hacerlo con mucha seriedad. Porque cuando nosotros le decimos a alguien que vive en rebeldía para con Dios, Dios te bendiga, esa persona puede interpretar que todo está bien. Mucho menos tomar la palabra de Dios y las promesas de Dios para aplicarlas a personas, por mucho que amemos, nuestros hijos, nuestros familiares, para aplicarlas a ellos. La palabra de Dios se aplica, las promesas de Dios se aplican al pueblo de Dios. A los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Todo lo que sucede conviene. Eso es una adaptación del texto, que aplica así para el creyente, para los que conforme a su propósito, dice el texto, han sido llamados. Pero no apliquemos las promesas de Dios a aquellos que viven en rebeldía con Dios. Si los amamos tanto, tenemos que predicarles el evangelio para que se vuelvan en arrepentimiento y fe a Cristo. Que el juicio no haya llegado todavía no significa que nunca llegará. Es lo que tenemos que decirle nosotros a esa gente que amamos y que está de espaldas a Dios. Significa que todavía hay oportunidad para que se arrepientan. Por eso dice la palabra, este es el día aceptable, es hoy. No es mañana, porque no sabe si habrá un mañana. Dice la Biblia que está señalado para los hombres que mueran una vez y después de esto el juicio, no más. Otra vez digo, el purgatorio no es verdad, no está en la Biblia. No está en la Biblia. Ahora, Dios escucha las oraciones de su pueblo, pero su respuesta incluye advertencias solemnes para un mundo rebelde. Capítulo 8, del 7 en adelante y recorriendo bastante hasta llegar al 9:19. Dios advierte al mundo mediante juicios, pero juicios limitados, porque son juicios tremendos. Si usted lo lee con detenimiento, son juicios tremendos. La ira de Dios está siendo derramada en juicio. Pero son juicios limitados. Y lo que significa es que son limitados porque todavía Dios está dando espacio a la gente. En el juicio, la gracia. Pero habrá un momento donde ya será juicio sin gracia, porque ya terminó el tiempo de la gracia. Pero todavía aquí estamos en el juicio con gracia, porque son juicios limitados. Leo capítulo 8, 12 al 13. Dice, el cuarto ángel tocó la trompeta y fue herida la tercera parte del sol y la tercera parte de la luna y la tercera parte de las estrellas para que se oscureciese la tercera parte de ellos y no hubiese luz en la tercera parte del día y asimismo de la noche. Y miré y oí a un ángel volar por en medio del cielo diciendo a gran voz, ¡ay, ay, ay! En el Antiguo Testamento hay muchos ayes, pero siempre es un ay. Aquí hay 3 ayes juntos. Dice, ¡ay, ay, ay! De los que moran en la tierra a causa de los otros toques de trompeta que están para sonar los 3 ángeles. ¿Qué estaba diciendo el ángel? Todavía no es nada lo que ha venido. Viene más juicio. La severidad de Dios será aún mayor. Por eso dice, ay, ay, ay. Y salto ahora al capítulo 9 y leo versículos 4 al 6. Dice, y se les mandó que no dañasen a la hierba de la tierra. Aquí está hablando ya de huestes demoníacas que son enviadas también en juicio. Se les mandó que no dañasen a la hierba de la tierra, ni a cosa verde alguna, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en su frente. ¿Quiénes? Los que no tienen a Cristo. Son esos los que no tienen el sello de Dios en su frente. Y les fue dado no que los matasen, sino que los atormentasen 5 meses, y su tormento era como tormento de escorpión cuando hiera al hombre. Y en aquellos días los hombres buscarán la muerte, pero no la hallarán, y ansiarán morir,
pero la muerte huirá de ellos. ¿Entiende eso? La gente va a querer morirse y no va a poder. De la agonía. Las primeras 6 trompetas presentan una intensificación del juicio. Va aumentando. Las primeras 4 hieren la creación. La tierra, el mar, las aguas y los cuerpos celestes también son afectados. Las imágenes recuerdan las plagas de Egipto. Hay un paralelismo muy cercano a esas 10 plagas. Dios muestra que la creación le pertenece a Él. Él es el dueño de la creación. Todo es de Él. La humanidad depende de Él para el alimento, el agua, la luz y la vida. Lo que para nosotros es tan común. Bueno, para ustedes, porque la luz en Cuba no es común. El agua en Cuba tampoco es común. Los mercados en Cuba no son comunes. Pero en términos generales, lo que es tan común, no olvidemos que depende en última instancia de la mano de Dios. Porque al final, ¿quién es el que alimenta? ¿Quién es el que sostiene? ¿Quién es el que permite que ahora nosotros podamos respirar aire? No tan puro ya, pero aire que todavía sostiene nuestra vida. Es Dios. Y no es hasta que esas cosas nos son quitadas o privadas que no nos damos cuenta de que estamos en las manos de Dios. Pero lo peor es que aún cuando Dios aprieta en juicio a la humanidad, todavía esto hace que muchos, lejos de volverse a Dios, se conviertan en seres más rebeldes aún hacia su Creador. Y en cada caso aparece la expresión importante, y por eso he hablado y enfatizado que es un juicio severo pero limitado. Porque si se dan cuenta, en cada una de las expresiones de juicio, o cuando se desencadena el juicio, dice la tercera parte. No es todo. La tercera parte. El juicio es permitido, enviado por Dios, aun cuando hay huestes demoníacas, todos ellos tienen que actuar bajo la voluntad permisiva de Dios. Y cuando dice la tercera parte es que todavía es limitado, no es total. El juicio es severo, pero todavía es parcial. No es aún la destrucción definitiva, es una advertencia. A veces decimos, Señor, pero ¿por qué tanta calamidad? ¿Por qué tanta guerra? ¿Por qué tanto sufrimiento? Porque son expresiones del juicio y de la gracia de Dios al mismo tiempo. Porque es un Dios que responde conforme a su carácter santo, pero también conforme a su gracia, porque está extendiendo oportunidad para que el impío se vuelva a Él. Estas trompetas se relacionan principalmente con los juicios del periodo final, particularmente con la gran tribulación. En ese tiempo la iglesia sufrirá la oposición y persecución de los poderes anticristianos. Al mismo tiempo, Dios afirmará su soberanía mediante juicios sobre una humanidad rebelde. Ahora, debemos distinguir 2 realidades aquí. La tribulación incluye la persecución que el pueblo de Dios sufre por parte del mal. Y recuerden, ya no solamente estamos hablando del periodo a lo que se le llama la gran tribulación, sino que la iglesia y el pueblo de Dios en esta tierra y en esta dispensación sufre. De una manera u otra sufre, y sufre persecución de los enemigos de Dios. Las plagas de las trompetas expresan el juicio de Dios sobre el mundo rebelde. La iglesia puede sufrir persecución e incluso martirio, y el Señor lo dejó muy bien claro, lo dejó bien establecido. En el mundo tendréis aflicción. Mas confiad, yo he vencido al mundo, dijo Él. Pero no está bajo la ira condenatoria de Dios. ¿Entendemos eso? La iglesia puede estar expuesta al juicio de Dios, pero no está bajo la ira condenatoria de Dios, porque ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Dios ha sellado a los suyos y los preservará para la salvación final. Entonces, recuerde esto,
Sufrimos, sí, pero no está la ira de Dios sobre mí. La ira de Dios está sobre el mundo rebelde e impío, sobre el no arrepentido, sobre ese está la ira de Dios. Por eso le decía, tengo mis reservas en decir a alguien que no se ha vuelto a Cristo en arrepentimiento y fe, Dios te bendiga. Porque la Biblia me dice que Dios no bendice al que está de espaldas a Él. Aunque es verdad que si están vinculados a un creyente, y estoy pensando cuando Pablo habla de los matrimonios mixtos, que el incrédulo está santificado y los hijos no son bastardos. Entonces, están bajo cierta cobertura, pero no bajo la bendición de hijo, porque la bendición de hijo es para los redimidos, para los que se han vuelto a Cristo. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque a veces estamos conformes con que la gente que amamos esté bien de salud, tengan un buen trabajo, tengan casa y un carro. Si no tienen a Cristo, no están bien. Y nuestras oraciones son por los que se quedaron sin trabajo, por los que están enfermos, por los que se divorciaron. Pero la pregunta es, ¿tienen a Cristo? Si no tienen a Cristo, no están bien, aunque lo tengan todo. Al final no tienen nada. Con la quinta trompeta llega el tormento, con la sexta llega la muerte. Las figuras demoníacas muestran que el mal no es solamente político, económico o social. Huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, ¿recuerdan? Detrás de las conspiraciones, de las ideologías, siempre culpamos a Satanás, ¿verdad? Siempre culpamos a los demonios. Tanto ellos como los que se convierten en sus instrumentos son responsables delante de Dios. También existe una dimensión espiritual oscura, recordemos eso, porque a veces somos tan materialistas, los gobiernos, esto, lo otro, lo que hay detrás, moviendo todo ese pensamiento y toda esa maquinaria a la cual la Biblia llama el mundo desde el punto de vista de la ideología que impera y el príncipe de ese mundo dice que es Satanás. Sin embargo, esas fuerzas no actúan libremente, reciben límites. ¿Te recuerda cuando hay un diálogo interesante en el libro de Job entre los ángeles y el Señor y se presenta Satanás de recorrer, dice, toda la tierra? Y todo lo que él dialoga y todo lo que hace y Dios le permite hacer es bajo términos de ¿qué? De autoridad soberana y divina. Entonces no imagine dos fuerzas del mal como el yin y el yang que son iguales. No, Satanás es una criatura de Dios. Y lo que puede hacer es limitado y no deja de ser un instrumento en las manos de Dios, que es soberano. Porque a veces creemos que a Dios se le escapan cosas de las manos y que Satanás anda por ahí haciendo maldad porque Dios no ha podido capturarlo. Porque todavía Dios no tiene un plan para lograr hacerlo. Porque las huestes de los ángeles del Señor todavía no tienen todo establecido para poder capturarlo. No, Satanás está ahí libre mientras hay otros ángeles que están encarcelados. Satanás está libre porque es el propósito divino que esté libre. Y Satanás actúa limitadamente bajo la soberanía de Dios. Ellos reciben límites, no pueden hacer más de lo que Dios permite. Dios le dice, esto, tercera parte, hasta aquí van a llegar, y ellos lo hacen. Dios está mostrando la gravedad del pecado con todos estos juicios. Gravedad del pecado que nosotros muchas veces evadimos. Porque nos gusta mucho abrazar esos atributos de Dios que no nos señalan, ¿verdad? El Dios bondadoso, el Dios amoroso, el Dios misericordioso, el Dios lleno de gracia. Pero recuerden que cuando estudiamos los atributos dijimos que Dios es la suma de sus atributos. Dios no es más misericordioso que justo, porque Él es la suma de sus atributos, porque su carácter es perfecto.
Entonces, ¿por qué a veces normalizamos el pecado? Cuando el Espíritu Santo nos da convicción y su palabra de que es pecado, ¿por qué no lo normalizamos? ¿Por qué jugamos y usamos artimañas teológicas para seguir supuestamente agradando a Dios cuando sabemos que hay pecado no confesado en nuestras vidas y que seguimos vinculados a comportamientos que no agradan a Dios y que al final terminan destruyendo nuestra vida y la de otros? Porque el pecado es serio. Si usted le lee la Biblia con detenimiento, el pecado es serio. Tan serio que la única manera de lidiar con el pecado y librarnos a nosotros de sus fuerzas, de su destrucción, fue que el Hijo de Dios, santo y perfecto, muriera en nuestro lugar cargando con el pecado. Fíjense si el pecado es serio. Las primeras 4 trompetas afectan principalmente a la creación. Las siguientes caen directamente sobre las personas. Y otra vez, cuando dice la tercera parte, está indicando de que todavía no hemos llegado al juicio definitivo. Son juicios reales, son severos, pero son limitados. Hermanos, si Dios toma el pecado con tanta seriedad, la iglesia no puede tratarlo con ligereza. Saben que la iglesia contemporánea ha dejado de un lado la disciplina bíblica. Ya no solamente no se confronta el pecado desde el púlpito, porque la gente se va. Sino que cuando hay pecado dentro de la iglesia no se confronta y no se disciplina en amor, pero con severidad. Porque todos somos pecadores. Y tergiversamos la doctrina bíblica y acomodamos las cosas para nosotros seguir por el rumbo que queremos seguir muchas veces. Debemos vivir con reverencia, debemos abandonar nuestros propios pecados antes de señalar el pecado de otros. Decía Jesús, primero la viga que está en tu ojo y luego podrás ver la paja que está en el ojo de tu hermano. Debemos anunciar el evangelio con urgencia y compasión. ¿Qué decía Pablo a Timoteo? A tiempo y fuera de tiempo, Timoteo. Cuando sea el momento oportuno y cuando no sea el momento oportuno, Timoteo. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. ¿Qué está diciendo? El tiempo va a ir avanzando, Timoteo, y va a llegar el momento en que la gente, la palabra de Dios le entre por un oído y le salga por el otro. Y más bien se van a buscar a los maestros que le digan lo que ellos quieren escuchar, no lo que la palabra de Dios dice. Para el no creyente, cada advertencia de Dios es una expresión de misericordia. Misericordia no es que todo le va bien. Misericordia también es que Dios permite que las cosas le vayan mal para que, como el hijo pródigo, vuelvan en sí y se vuelvan a Dios. Para el no creyente, no esperes una crisis mayor para tomar a Dios en serio. El dolor puede asustar, pero el dolor por sí solo no transforma el corazón. Transforma tu corazón, Cristo. Y por último, versículos 20 y 21, lo leemos. El corazón humano puede endurecerse aún bajo el juicio, porque miren cómo termina esta porción. Y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aún así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. Y no se arrepintieron de sus homicidios, de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. Ni aún así. Algunos sobrevivieron a los juicios,
vieron destrucción, experimentaron tormento, presenciaron la muerte, pero no se volvieron a Dios. No, a veces usted no alberga la esperanza de una persona querida, amada, que está de espaldas a Dios y usted le ha hablado y le ha hablado y ha orado y viene algo difícil a su vida y usted dice, tal vez esto le haga, y lo que hace es que se endurece más. Y da dolor, porque cuando uno conoce la palabra de Dios y el carácter de Dios, uno dice, ¿hasta cuándo habrá tiempo para esta persona? El texto menciona primero su idolatría. Continuaron adorando demonios e imágenes hechas por manos humanas. Habían cambiado, como dice Romanos, al Creador por las cosas creadas. Después aparecen otros pecados que dañan al prójimo, como son homicidios, hechicerías, inmoralidad sexual, robos. La rebelión contra Dios produce destrucción en las relaciones humanas. No olviden eso, no solamente el pecado es una ofensa ante Dios y es lo más importante, sino que el pecado es destructivo. Te consume, te destruye, destruye a los que están a tu alrededor. Cuando el ser humano rechaza al Creador, termina degradando su propia vida y dañando a los demás. Siempre. Los juicios debían llevarlos a humillarse, pero ellos prefirieron conservar sus ídolos. El sufrimiento reveló su pecado, pero no transformó su corazón. Entonces, ¿cuál termina siendo el grave problema de la humanidad? La escasez, la falta de luz, la falta de agua, los gobiernos déspotas, las tiranías. No, el pecado termina siendo el problema último y final de la humanidad. Y el pecado no solamente el que está afuera, el pecado que está adentro. La ira divina en estas trompetas no tiene solamente una dimensión judicial, mientras aún dura el tiempo de la decisión, también funciona como advertencia misericordiosa. Porque después vamos a ver que hay un momento que al final sí hay personas que se vuelven a Dios, aunque es la minoría, pero se vuelven a Dios. Este texto no fue dado solamente para que señalemos los pecados del mundo. También tiene una aplicación, por supuesto, para la iglesia, para el pueblo de Dios, para nosotros. Tal vez no nos inclinemos ante una estatua hoy. Decimos, yo no soy un idólatra. Pero podemos convertir otras cosas en ídolos, ¿sí o no? Ayer hablábamos con los jóvenes en el marco de la reunión de jóvenes de las redes sociales. Y un poco que reflexionábamos todos. No solamente es para que ellos reflexionaran, porque las redes sociales es para todos. Y un poco que era de esto. ¿Hasta qué punto se puede convertir las redes sociales en un ídolo? O el dinero, la comodidad, o el éxito, el poder, el trabajo, la aprobación de las personas, la seguridad personal, un carro, una casa, tu familia se puede convertir en un ídolo. Decía Calvino que el corazón del hombre es una fábrica interminable de ídolos. Y eso es cierto. También debemos distinguir entre remordimiento y arrepentimiento. No es lo mismo. Ah, Señor, otra vez. Sí, pero ¿qué estás haciendo para no hacerlo otra vez? Remordimiento es una cosa, arrepentimiento es otro. ¿Saben lo que significa literalmente el término que se traduce como arrepentimiento en la Biblia? Un giro total. Dejar de hacer eso que estás haciendo. Eso es arrepentimiento. El arrepentimiento abandona el pecado y se vuelve a Dios. No basta sentirse mal. Eso es remordimiento. No basta temer el castigo. El arrepentimiento verdadero incluye confesión. ¿Saben lo que es confesión? No es decir, Señor, he pecado. Es decir, Señor, he hecho esto. Eso es confesión. Señor, he mirado a donde no tenía que mirar. Señor, he tocado lo que no tenía que tocar.
Señor, he albergado en mi mente lo que no debía dejar que se alojara en mi mente. Eso es confesar y decirlo por su nombre. Y luego decir, Señor, me arrepiento, no lo hago más. Para el no creyente, no sigas endureciendo tu corazón. Sentir miedo no es arrepentirse. Sufrir las consecuencias del pecado tampoco es arrepentimiento. Arrepentirse significa reconocer tu rebelión, abandonar tus ídolos y volverte a Dios. Hermano, termino con esto. Las trompetas anuncian tres cosas básicamente. Tres cosas. Dios escucha a su pueblo, a su iglesia. Dios advierte a un mundo rebelde e impío. Y Dios juzga y Dios juzgará. Va a haber un juicio donde ya no habrá gracia en él. Pero también revelan que el sufrimiento por sí solo no cambia el corazón. Por eso cuando oramos por esa gente que tanto amamos y que queremos que se arrepientan y se vuelvan a Dios, tenemos que orar con mucha intención para que su corazón sea transformado. Iglesia de Jesucristo, persevera en oración en tiempos donde no está de moda la oración. Vive en santidad y anuncia el evangelio al que se pierde. A quien todavía resiste a Dios y me escucha, no sigas endureciendo tu corazón. Todavía hay tiempo para acudir a Cristo. La advertencia está sonando y no sabemos cuándo terminará de sonar. Arrepiéntete mientras todavía hay oportunidad. Oramos, Señor, gracias por tu palabra. Nos rendimos a ella y te pedimos que ella produzca en nosotros el fruto para el cual, Señor, tú la trajiste en este día. No pronunciamos muchas palabras, solamente decirte, Señor, ayúdanos a obedecerla. Transforma nuestras vidas. Clamamos por nuestros familiares que están perdidos, por nuestros amigos, por nuestros vecinos. Sabemos que tienes misericordia de ellos. Rogamos para que se vuelvan a ti. Te damos gracias y oramos en el nombre de Jesús. Amén.